Todas. Soy Javier Capilla, CEO y fundador de Smart Protection, plataforma líder de brand y content protection que ayuda a más de 3.000 marcas a identificar, reducir y eliminar riesgos asociados a uso no autorizado de marca, a piratería o problemas de distribución de productos como falsificaciones o mercado gris. Quiero darles la bienvenida a todos a esta edición de Top of Voice, nuestro espacio dedicado a conversar con líderes del sector para actualizarnos, para aprender y sobre todo para hacer networking. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero recordarles muy brevemente que tenemos habilitados tanto el espacio de subtítulos, el chat donde pueden conversar y el espacio de preguntas y respuestas, importante, ¿vale? Para que nos podáis incluir las preguntas que creáis convenientes y al final de la sesión, tanto Elías como yo mismo intentaremos pues dar respuesta a estas preguntas. Sin más, os quiero presentar a Elías Manopla, fundador de Simplify E-Commerce, la primera Shopify Plus Partner de Centroamérica y Caribe. Simplify E-Commerce ha sido galardonada por su excelencia como la mejor agencia de e-commerce, nada más y nada menos. Y con Elías, en esta ocasión, en esta sesión, trataremos aspectos tan importantes como la construcción de negocios digitales escalables, cómo optimizar el ROI en marketplaces o cómo enfrentarse a los principales desafíos que actualmente tiene la industria. Nada, bienvenido, Elías. Encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javi. Todo bien, gracias. Y gracias por la oportunidad, la invitación, por considerarme. Así que nada, contento de estar acá con tu audiencia. Fenomenal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte aquí y a ver si te robamos algo de conocimiento, que es lo Con importante. gusto. Oye, cuéntanos cómo surge Simplify, cómo un ingeniero de sistemas emprende, se convierte en empresario y se sumerge en este mundo del e-commerce. Claro que sí. Digo, es una historia larga, obviamente, pero digamos que mi carrera de ingeniería de sistemas me llevó inicialmente a tener una carrera, valga la redundancia, profesional muy larga en telecomunicaciones. Eh, Básicamente todo el tema de enrutadores, conexiones a internet, desde que solo teníamos dial-up disponible como internet residencial. Creo que ahí se me cae un poco la cédula, como decimos acá. Ujú. Eh, pero de ahí, digamos, estuve trabajando en empresas telco como 10 años ininterrumpidos, 10 11 años. Y digamos que ahí como que me saturé, no quería saber más nada del tema. Y hice un cambio radical, me fui al mundo del retail. Mi padre, que en paz descanse, había sido siempre un tipo vendedor, comercial, comerciante, y yo siempre había sido más del lado como introvertido, lo típico de alguien muy de sistemas. Y bueno, di ese salto, salí de mi zona de confort, me dieron la oportunidad en un retailer, un grupo retail muy importante acá en Panamá, y no hacía nada que tuviera que ver con digital o técnico, sino muy de retail, o sea, era supervisor de tiendas físicas. Y eso me dio como una visión 360 de lo que era tener y mantener una tienda retail, manejar producto, inventario, caja, bodega, etcétera. Y se da la coyuntura, aquí te estoy hablando de 2011, 2012. Panamá, Centroamérica, de por sí es un mercado que si bien decimos que Latinoamérica en general suele estar como un poco atrás versus Estados Unidos y Europa, Centroamérica cae incluso quizá un peldaño más atrás. Eh, Te diría yo que por ser países por lo general más chicos y como muy pegados, pero, pero se da la coyuntura de que el e-commerce estaba siendo un tema de conversación muy amplio en la región. Fue la etapa del boom, ¿no? eh, Del boom del e-commerce. No. Tal cual, tal cual. Entonces, por un lado, sí, tú escuchabas las historias de Amazon, eBay y todas Ya. estas marcas muy relevantes que estaban haciendo e-commerce, pero por otro lado, en Latinoamérica ya empezabas a escuchar
Brasil, Argentina, Falabella, o sea, ya empezabas a escuchar otro tipo de cosas. Entonces, este grupo sigue siendo muy importante en Panamá dijo como que, bueno, ¿de qué se trata esto? Hay que hacer algo. Y ellos conectaron los puntos, unos puntos un poco distantes, pero dijeron, bueno, Elías viene del mundo técnico, conoce el negocio retail, este es el tipo que nos va a poner en el plano del e-commerce. No tenía absolutamente nada que ver. Yo sí tenía algo de background proactivo con páginas web, pero e-commerce para mí era algo totalmente nuevo. ¿Y cómo fue ese salto, Elías, de estar, o sea, de estar trabajando para otros a decir, oye, yo creo que hay aquí una oportunidad, no sé si surge una idea o surge una oportunidad de negocio y saltas? ¿Cómo fue Sí, ese momento? sí, ahí avanzo un par de años hasta 2017, donde entro a trabajar en otro retailer súper importante en Panamá como director de innovación, ya con mucho aprendizaje. Me dan la oportunidad como primer proyecto de montar toda la estructura de e-commerce de esa empresa. Ahí conozco Shopify por primera vez. Me obsesiono con la plataforma, con el ecosistema, con todo y en paralelo que estoy montando este gran proyecto, monto un emprendimiento en Shopify. Ajá. Y con dos amigos montamos la primera carnicería digital en Panamá. Entonces, vendíamos productos para el asado, tal, y monto, o sea, termino de montar el proyecto del retailer, que es un boom, como que le abre los ojos a la junta directiva, al resto de retailers que eran como competencia tal, y empiezo a ganar como relevancia yo, o sea, como persona de quién es el que está haciendo esto. Entonces me empiezan a contactar, me empiezan a invitar a eventos, a charlas, tal. Y justo antes de la pandemia, que ya yo estoy súper obsesionado, que tengo el emprendimiento andando, que tengo este retailer andando, digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer solo esto. O sea, y las empresas y los emprendedores me están pidiendo ayuda, consejos, y empecé a sentirme también un poco mal de eh, no usar mi tiempo laboral para eso, pero sí tener que sacrificar, escoger Cierta una cosa moralidad. u otra. Hay cierta moralidad Claro. ahí que dices, oye, no sé si estoy utilizando el 100% de mi tiempo o por lo menos mi cabeza, ¿no? ¿Dónde está? Si está Tal, aquí o está allá. tal cual, tal cual. Y eso me lleva a tomar la decisión. Ahí en 2019, ya yo con mi esposa, o sea, le había dicho a mi esposa como que, hey, estoy muy bien en esta empresa, tengo una carrera corporativa gigante por delante, pero yo quiero lo otro. Entonces, ella ahí me dio el espaldarazo, me dijo, dale, o sea, tú Ya. estás haciendo esto, estás súper dedicado, lánzate. Me lanzo, o sea, renuncio en diciembre de 2019, salgo en el 15 de enero de 2020 y un poquito después cae la pandemia y tú sabes que eso cambió Cambió todo, todo. o sea, Cambió el paradigma del e-commerce, lo cambió totalmente. todo, o sea, hubo cosas malas, pero también salieron cosas buenas y en mi caso sí, me tocó estar encerrado en casa. Aquí Panamá fue uno de los encierros más grandes que hubo por el COVID, pero digamos que comercialmente hablando para mí fue increíble porque mi emprendimiento de alimentos explotó Claro. y mi agencia, que era yo con un par de freelancers más, explotó también. Esa es como la historia rápida. Oye, y para que la audiencia y las personas que están aquí entiendan bien el impacto que puede tener Simplify, o sea, lo que quiero es que entremos ya puramente en datos de impacto, ¿no? O sea, Claro. ¿cuál dirías tú que ha sido la mayor transformación o aumento de ventas que has logrado en e-commerce y cómo fue todo esto? Digo, de salida tendría que partir por lo que me llevó a montar Simplify, que fue estas dos experiencias. En el caso puntual de mi emprendimiento, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos esa tienda en Shopify fue finales de 2018 y recuerdo que ahí vendimos en el año como $73,000, que no era menor para tres amigos que montaron algo de venta de carne Claro. digital en un mercado así de chiquito.
Y el siguiente año, como que aplicando un poco más de pauta digital y algunas cositas, pero muy con las uñas, subimos la venta a 120 y pico mil dólares. Dijimos, bueno, estamos creciendo, no está nada mal, no es despreciable. Cae la pandemia y con la misma infraestructura que teníamos, que literalmente era uno de mis socios en un local chiquitito, con un freezer chiquitito, y bueno, y teníamos un proveedor que tenía cuartos fríos, tal, era casi como un dropshipping. En ese momento que cae la pandemia, ese emprendimiento pasa de vender más o menos 10.000 dólares mensuales a vender 150.000 dólares Lo que en un mes. provoca el cambio de los hábitos de consumo, ¿eh? Claro, claro, o sea, fue coyuntural porque por un lado tienes a todo el mundo encerrado en su casa, donde lo más importante era tener alimento y de la nada tienes ahí una tienda que lleva 2 años poniéndote productos cárnicos y relacionados en la puerta de tu casa en el mismo día, porque eso era lo otro. Nosotros habíamos visualizado una operación que fuera ágil y que si tú estabas comprando un pedazo de carne para un asado, tú lo querías tener enseguida. Entonces, nosotros éramos un emprendimiento así de chiquito, pero que pensaba como los grandes, same day delivery, que el inventario nunca fallara, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cae la pandemia y todo el mundo le toca salir a ver cuáles son sus opciones online, resulta que este emprendimiento así de chiquito operaba el e-commerce 10 veces mejor que el supermercado más grande del país. Entonces, mientras el supermercado más grande del país tenía una página deficiente que se caía, que colapsaba por el tráfico, que te entregaba a una semana porque no estaba preparado para eso, nuestro emprendimiento, que pasó a crecer 10x en tráfico, en pedidos y todo, tenía una infraestructura Shopify que no se caía, no se ponía lenta, los picos de tráfico no le hacían ni cosquillas y pudimos seguir entregando con la misma velocidad. Entonces, a nosotros nos tocó ampliar capacidad de inventario, capacidad de almacenamiento, contratar empleados, todo en plena pandemia. ¿Y cómo fue, Elías? Porque, claro, ahí seguramente te darías cuenta de, oye, tengo un modelo, de alguna manera puedo ayudar a otras empresas con mi modelo a hacer lo mismo que yo, a crecer y a tener esa infraestructura que no colapse, que de alguna manera dar herramientas que permitan coordinar procesos. ¿Cómo veis que, oye, este modelo lo podemos llevar también al mercado y monetizar por ello? Súper buena pregunta porque es que literalmente ese aprendizaje que yo me llevé de ese emprendimiento fue el que luego trasladé a mis clientes en la agencia en Simplify. Y básicamente lo primero es que toda la base del negocio, independientemente si es digital o no, que es tener una marca, o sea, algo que te represente, que la gente reconozca, un buen producto, con un buen pricing, o sea, esa base propia del retail o del comercio, eso no te lo da ninguna agencia. Eso lo construyes tú como empresario, como emprendedor. Esa es la parte que tú tienes que poner. Luego, cómo potencias eso y cómo lo llevas a ser rentable digitalmente, ahí es donde sí entra una agencia o expertos a poder apoyarte. Entonces, lo que nosotros habíamos probado por 3, 4 años en este emprendimiento, desde no tener presupuesto hasta tener presupuesto, es lo que yo traje. Entonces, y es lo que seguimos haciendo hoy en día, 6 años más tarde de tener la agencia, es el mismo concepto, es cómo optimizas tu embudo completo de ventas desde el cliente que no te conoce hasta el cliente que ya te dio su voto de confianza y te compró. ¿Cómo conviertes eso en una máquina aceitada que esté constantemente generándote nuevos clientes, nuevas ventas, ventas repetitivas, etcétera? Entonces, básicamente lo que nosotros nos dimos cuenta es, si ya tienes ese buen producto, si ya tienes gente que confió en ti, entonces tienes que amplificar eso replicando esa buena experiencia que le diste a otro, la tienes que comunicar,
la tienes que amplificar y eso solo se logra con pauta. Y por eso yo le digo a mis clientes, no importa si tienes 100,000 seguidores en redes sociales, no importa si tu producto es el mejor del nicho, si tú no lo cuentas en masa, no creces. Tú puedes llegar a un punto, a un techo orgánicamente, tú puedes tratar de postear todos los días en redes sociales, pero está más que comprobado y cada día más que el algoritmo premia a el tipo de contenido en el momento preciso con el usuario preciso. De resto de tus 100,000 seguidores, habrán 90,000 que ni se toparán con tu post. Entonces, es entender eso, es entender que hay que invertir para crecer y nosotros básicamente así como en resumen, nosotros nos enfocamos en tres palancas, en adquisición, en conversión y en retención. Adquisición es todo aquello que te va a ayudar a traer gente a tu embudo, a tu tienda en línea, lográndolo obviamente pautando correctamente en redes sociales, en Meta, en TikTok, en Google, dependiendo de lo que tu audiencia consume. Luego que lograste traer lo que te ganaste ese clic, asegurarte que tu tienda esté optimizada lo más posible para que esa gente convierta. Y cuando digo convierta, no hablo solamente de vender, hablo de que se suscriban a tu base de datos de newsletter, que te dejen su correo, que agreguen cosas al carrito, que lleguen hasta el checkout, porque ahí es donde empieza luego toda la fase de retención, que es qué herramientas y qué puedo crear o automatizar para que esa gente que ya me dio un primer voto de confianza y que conoció mi marca, entonces me termine comprando. Y ahí entra email marketing, hoy en día muy fuerte WhatsApp marketing, todo eso que ya comunicación uno a uno porque tienes el contacto de la persona, eso es lo que termina capitalizando los esfuerzos. Lo importante en ese proceso, en el mundo de las startups, ¿no? Siempre se habla del proceso en el que te conviertes en una scale-up. Eso es un poco donde de alguna manera apoyáis y ayudáis a apalancar a estas empresas y verdaderamente pues escalar de una manera pues que, que bueno, o sea, que sean todos los procesos, en audiencia, en Sí, procesos y demás, ¿no? Y hablando un poco de estrategia y de escalabilidad, y para que nos ayudes a entender a nivel macro, ¿cómo abordas una estrategia o cómo abordáis esa estrategia omnicanal, asegurando la integración entre esa parte digital y la tienda física? claro. Sí, mira, nosotros hoy en día tenemos una gama de clientes muy amplia, desde emprendedores que nacen digamos, nativos digitales, que su negocio es online 100% y luego algunos dan el paso hacia lo físico. Entonces, en esos casos, cuando el cliente arranca nativamente digital en Shopify, pasar al físico es mucho más fácil en términos de sistemas y omnicanalidad. Porque si tú eres, por ejemplo, una boutique o un negocio pequeño que estás abriendo tu primer local, tú agarras el POS de Shopify, el post de Shopify, y eso te da omnicanalidad automática. Por eso Shopify hoy en día habla de comercio unificado, no habla de e-commerce o no habla de retail, habla de comercio unificado, porque Shopify procura que un emprendedor o una gran empresa tenga todas las herramientas que cubran esa omnicanalidad. Entonces, ese caso lo vemos bastante. Tenemos muchos clientes así que les resulta sumamente fácil hacer ese paso. Ahora está el negocio complejo, el negocio legacy, que viene de una estructura gigante de retail físico que casualmente ese fue mi gran, digamos, proyecto antes de montar la agencia. Fue en este retailer que tenía 25 sucursales físicas grandes, porque es de ferretería y de hogar, con 25,000 SKUs disponibles de múltiples marcas, múltiples categorías, etcétera. Es cómo logramos que esta experiencia que estamos montando online se vaya de la mano con esta experiencia que es lo que han hecho por X cantidad de años en físico.
Y yo te digo, lo primero, en este caso, si hay gente que nos está escuchando de este tipo de casos, gente dentro de corporaciones grandes que tienen esta estructura muy robusta, el chip principal tiene que cambiar a nivel cultural de la empresa. No es, contraté un experto en e-commerce y que él se encargue de que esto ande. No, o sea, si desde un nivel de junta directiva no le están apostando de lleno a esa transformación digital del negocio, va a fracasar. El 99% de las veces va a fracasar. Entonces, eso es lo primero. Y luego, que todas esas partes dentro de la empresa que se dedican a mantener la operación física sean parte y se involucren en la parte digital. O sea, que se vuelvan servidores de lo digital. Y te pongo un ejemplo muy puntual de este caso. Eh, esta empresa tiene una operación logística propia muy robusta. O sea, ellos tienen una bodega gigante donde reciben todo y desde donde distribuyen a las sucursales, y ellos mismos se encargan de hacer las entregas de gran volumen, refrigeradoras, muebles, colchones, etcétera. Esa operación para físico andaba súper bien porque tú entregabas una refrigeradora de un cliente que fue a una tienda física, vio la refrigeradora que quiere comprar, pero la tienda no te la va a entregar porque tiene solo la de muestra. Entonces, claro, tú ibas a la caja, pagabas la refrigeradora, te decían, claro, tengo fecha de entrega para tal día, y tú te ibas a tu casa a esperar. En e-commerce no pasa así. En e-commerce tú quieres saber de una vez qué va a pasar, cuándo te van a entregar. Entonces, ese director de logística fue de los primeros que se montó al proyecto y literalmente me dijo, ¿qué tengo que hacer para que tú puedas usarme a mí como proveedor logístico? Y ese es un cambio de paradigma que definitivamente impacta en la omnicanalidad de una vez. Y luego quizás lo más clave es que el personal de la tienda física se involucre en lo que pasa en digital, porque al día de hoy yo sigo viendo muchas empresas que hablan de canibalizar, y para mí es totalmente incongruente y Un casi error. que inaudito que una empresa que está pensando en cómo gana más dinero y cómo es más rentable, sin importar de dónde venga el dinero, todavía piensa que un canal canibaliza al otro, cuando es todos por un solo objetivo. Entonces, esta empresa entendió eso y involucró a todo el personal en la operación. Y cuando digo involucró, me refiero a que si ese personal físico tenía una estructura de comisiones, por ejemplo, se aseguraron de que ellos no sintieran que digital les estaba robando Está impactando ventas. negativamente para claro, Claro, no haya claro. fricción Entonces, dentro de los equipos, de los canales, tal vamos. cual, Claro. tal cual. Entonces, hoy en día, desde mi perspectiva de agencia, porque yo no me puedo meter a ese nivel como agencia, yo solamente puedo recomendar, aconsejar. Hay empresas que me piden más consejos tipo consultor que otras, pero lo que sí yo, para mí no es negociable en ese tipo de estructuras es que tu inventario, tu back office, digamos, de tu estructura física, tiene que estar 100% conectado con lo digital. Y hablamos de evitar errores de inventario, hacer reglas de seguridad de inventario. Por ejemplo, si tú sabes que tienes tiendas físicas de gran movimiento y tú tienes 10 unidades de algo, entonces no pongas las 10 unidades online, pon 7 y cúbrete. Claro. Entonces, tienes una disponibilidad real en online que evita que un usuario compre y luego le tengas que escribir a decirle, no, no había de eso que compraste. Entonces, todo cerrar ese círculo, digamos, cerrar ese círculo de disponibilidad, de darle las fechas reales de entrega, o sea, cosas que, mira, para el empresario es muy fácil pasar eso por alto, porque el empresario, cuando piensa como empresario, se olvida de que él también es usuario. Y
cuando tú compras en Amazon, tú sabes en qué fecha te entregan, tú sabes cuánto estás pagando, cuánto se demora, si el inventario está o no está. Pero cuando eres empresario, tú quieres que el usuario se adapte a ti. Y no funciona así el negocio, Uno de amigos. los errores más importantes de las empresas es ese, ¿no? Que intentamos hacer cosas de dentro hacia afuera y no es correcto. Siempre hay que, Tal cual, oye, ¿qué necesita el usuario? ¿Qué necesita el jefe, ¿no? Que es al tal cual, final el cliente el que te paga. Y adáptate a ello, ¿no? Y de alguna manera desarrolla, crea, pero siempre de fuera hacia adentro. Eso es clave y para mí es algo que siempre tiene que estar dentro de la parte cultural de las empresas, ¿no? tal cual. Habla de aspectos clave, Elías, y algún error, ¿vale? Has hablado también de la importancia de involucrar a las personas, del aspecto cultural, ¿no? En esta fase de cambio, de digitalización, pero dime dos, tres errores que casi siempre se cumplen. ¿Cuáles son los errores que más veis cuando entráis en las empresas y cuando apoyáis a las empresas en ese cambio evolutivo? Sí, mira, uno sin duda es este que prácticamente acabamos de hablar Mm. de no dar una veracidad de inventario y Ese ciclo de disponibilidad disponibilidad. en la web. Claro, hay empresas que todavía creen, o sea, se la juegan como no, aquí actualizamos una vez al día Ya o sea, tira. no se llegan a imaginar o no dimensionan lo que eso puede generar reputacionalmente aparte. Entonces, ese es gravísimo y para mí no es negociable. O sea, yo como agencia somos muy honestos y a veces esa honestidad puede caer un poco mal, pero yo prefiero decirle la verdad en su cara a mi cliente y decirle, hey, estás fallando y esto te va a costar caro, que simplemente decirle que sí a todo. Lo otro es, todavía se peca mucho y en esta época es más vital todavía de eh, darle un rol secundario e incluso terciario al contenido que va en la web. Muchas empresas todavía creen que e-commerce es poner una foto, un precio y un nombre de producto y sale. Y mientras se pueda pagar con tarjeta de crédito, ya estoy haciendo e-commerce. Y la realidad es que si tu competencia tiene una descripción un poquito más amplia que la tuya y dice cuándo te va a entregar y dice cuál es su política de devolución y dice y tiene logos de seguridad y tal, te va a ganar la batalla 10 de 10 veces. Entonces, eso, o sea, pensar que el contenido no es importante para lanzar un e-commerce es un error garrafal. Y hoy, más todavía, cuando tienes agentes de inteligencia artificial yendo a leer contenido para darle una Para respuesta mejorar. al usuario. Claro. Y eso es algo que hoy la gente no está dimensionando. Todos hoy somos usuarios de ChatGPT, de Gemini, de Claude, y nos encanta y nos fascina. Pero cuando vamos a nuestro negocio, no nos damos cuenta que eso que consumimos en esos chats generativos depende de contenido que tú como empresario tienes que poner en tu negocio y en tu página web. Entonces, contenido clave es igual de importante que la foto del producto hoy en día. Y el tercero es, y lo vivo mucho, eso probablemente es de lo que más vivo con mis clientes, es creer que gastando poco puedes vender mucho. Lastimosamente, el mundo no funciona así, especialmente en digital. Y lo que me parece irónico es que muchas de estas grandes empresas llevan décadas gastando decenas de miles de euros y dólares en televisión, prensa, Sí, offline. revistas, vallas, pero cuando van a online, no, aquí hay 2.000 euros, aquí hay 1.000 euros. Pero su objetivo de venta, o sea, ellos montan el e-commerce aspirando a que va a vender igual o más que una sucursal física, pero a la sucursal física le gastan $100,000 al mes y a la online le quieren gastar 2,000 al mes. Entonces, es una lucha constante de romper ese paradigma de si quieres vender más, tienes que invertir. Y sí, quizá llegues a un momento de balance donde estés vendiendo mucho y gastando relativamente poco versus una operación física,
pero no, eso no vas a llegar de la noche a la mañana, no vas a llegar ni en 1, ni 2, ni 3 meses. Y hablando de esas métricas y o sea, un poco de inversiones en marketing y demás, o sea, ¿cuáles son las métricas más importantes dentro de ese ecosistema? ¿Qué métricas pues, son las que más os gustan ir analizando? Sé que es dependiendo seguramente de la fase en la que esté la empresa, ¿no? Porque hay veces que una empresa está pues, a unos niveles, pues ahora nos interesa más la estabilidad financiera, pues entonces las KPIs pues, son más importantes la financiera. Hay otra parte, pues que si estás más enfocado en adquisición, pues te centras más en adquisición y esas son tus métricas principales. Pero en general, ¿qué métricas de alguna manera cuando lanzáis un proyecto son las que vais analizando? Claro, mira, y yo creo que ese es uno de los, ese es uno de las bendiciones de digital, pero que al mismo tiempo a veces se puede convertir en una maldición, y es la cantidad de Puede información ser un monstruo, disponible que hay. totalmente. La cantidad de data que hay disponible te puede llevar a un punto de agobio total, donde pasas de querer monitorearlo todo a no monitorear nada. O sea, yo lo alcancé a vivir como emprendedor cuando tenía este negocio, este emprendimiento que empezó a vender un montón y tal. Uno de nuestros mayores errores fue en algún punto descuidar las métricas que importaban, porque Yo creo que nos pasa a estábamos todos, Elías, ¿eh? A toda empresa nos pasa. Cuando vemos el a dato, todos todo. queremos mucho dato, pero después decimos, oye, ¿y qué hago con todo esto, no? Tal cual, tal cual. Entonces, eso que acabas de decir es la clave del éxito. Es, ok, ¿cuál es mi objetivo? Si soy un e-commerce, una marca completamente nueva, pues yo creo que sí, mi prioridad es vender, pero es que antes de vender necesito que me conozcan. Entonces, ¿cómo me van a conocer? Pues bueno, tengo que hacer algo de pauta para que llegue tráfico a mi tienda y poder empezar a medir qué pasa con ese tráfico. Entonces, por ejemplo, y lo que quiero decirte con esto y la idea que quiero empezar a llevar es que no todos los casos son iguales y hay 100%. métricas para todos los casos. Entonces, eso es una cosa, por ejemplo, ¿cómo crezco un negocio que acaba de empezar? Es, hey, vas a tener que invertir en traer tráfico y ver cómo la gran mayoría de ese tráfico no va a hacer nada en tu sitio, pero sí va a haber un porcentaje, ojalá considerable, que te va a dejar su correo, que se va a suscribir para recibir un código de descuento, que va a llegar hasta el carrito. Hay cosas para analizar ahí que te van a dar insight para ver cómo vas optimizando. Luego tienes negocios muy constituidos que la gente conoce, negocios a los que no tienes que pautar marca, digamos, el famoso pauta de branding, no la tienes que hacer porque ya todo el mundo sabe quién eres, ya todo el mundo sabe que tienes una tienda en cada esquina, pero sí necesitas que la gente confíe en tu canal de venta digital. Entonces ahí definitivamente tienes que monitorear otras cosas como viendo tu embudo, en qué parte del embudo se queda la gente, o sea, dónde tienes los mayores drop-off de tráfico. Por ejemplo, si tú ves que la gente llega a tu home, abre una categoría, abre páginas de producto, agrega productos al carrito, llega al checkout, pero en el checkout se está cayendo una masa de gente, algo está fallando ahí. Métodos de pago, condiciones logísticas, falta de información. Hay muchas cosas para ver. Entonces, yo lo que trato de centrarme como agencia para mi cliente es, si estamos abarcando todo el embudo y nos estamos enfocando en adquirir, convertir y retener, entonces vamos a ver las métricas más críticas de esos tres pilares, que dentro de cada pilar hay N métricas, pero tú tampoco quieres ahogar al cliente en cosas que no necesariamente entiende. Entonces, yo, por ejemplo, a mi cliente, la forma más fácil de hacerle ver rentabilidad es cuánto estás gastando en total en tus acciones de marketing, porque, por ejemplo, las plataformas de pauta, Meta, TikTok, etcétera, te hablan del ROAS, retorno de la inversión publicitaria. Y sí, esa es una métrica que impacta a la plataforma, o sea, cuánto yo le estoy dando en presupuesto a esa plataforma versus cuánto ellos dicen que se atribuyen de mi conversión y ahí saco, pero detrás de eso hay otros esfuerzos, detrás de eso hay
pago de agencia, Claro. pago de quizá del equipo operativo, etcétera. Entonces, yo trato de hacerle ver de una forma global, tú estás gastando X cantidad de dinero en toda tu operación de marketing y estás retornando tanto. Y eso le ayuda a tener un panorama más claro. Luego uno entra al detalle y puedes hilar un poco más. Y después está toda la parte del mismo usuario, digamos, el lifetime value del usuario, que es una métrica que uno escucha mucho, pero a veces es difícil de entender o de procesar, pero es cada vez que yo traigo un cliente a mi negocio, cuánto me rinde en su vida útil como cliente. Y eso es lo que te da al final la sensación de, ok, lo que estoy haciendo es para algo a largo plazo o estoy trayendo gente que me compre una vez y no vuelve más nunca. Y ahí es donde sale qué es negocio y qué no. Em, Tenía ahí una pregunta sobre, porque claro, has estado hablando bueno, el mensaje que has trasladado, ¿no? De hay que invertir. O sea, si queremos atraer, tenemos que invertir. Y has estado hablando también del ROI un poco. O sea, ayúdanos a entender un poco cómo calculáis ese retorno de inversión. De alguna manera, pues, oye, invertimos tanto y cómo de alguna manera ayudáis a entender cómo se va recuperando. Claro, mira, y ya esto va a depender de cada empresa. Hay empresas que son un poco más numéricas, financieras con la agencia y te dicen, mira, mi producto en promedio tiene un margen bruto de tanto. Y de eso es de lo que queda plata para pautar, pagar agencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entra definitivamente un cálculo y un análisis mucho más preciso y denso, porque la empresa prácticamente te está abriendo sus libros y diciéndote, mira, esto es lo que yo veo de mi lado de como empresario y vamos a compararlo con lo que tú ves de tu lado. Porque para una agencia, de nuevo, es muchas veces muy fácil decir, no, mira, tú me diste 2.000 euros para pautar en Meta y Meta está reportando que tú vendiste 8.000 gracias a esos 2.000. Ah, bueno, tengo un retorno de 4X. Suena muy bueno, pero detrás de esos 4X, ¿qué más hay? Hay que mi agencia vale tanto al mes, hay que Shopify o la plataforma que sea o la operación digital me vale tanto al mes, hay que sacar el costo del producto, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, es una visión muy, muy financiera si quieres llegar de verdad al punto de saber ese retorno. Pero como te digo, en mi caso, donde quizá la mayoría de clientes aquí en esta región, en Centroamérica, es gente que está como empezando a dar sus pasos en e-commerce de una manera, digamos, bien, porque todos han experimentado, pero bien hecho es como relativamente nuevo. eh, Están creando una conciencia como de, ok, estoy abriendo un nuevo canal, sé que estoy sacrificando para recoger los Y beneficios tendrás, más tarde. claro. Claro, entonces es cuestión de eso, de simplificarlo en, ok, aquí está tu gasto de mantener este canal digital con agencia, con pauta, con todo, y aquí está la venta a la que tú quieres llegar y la venta que se está generando mes a mes. Y no te lo niego, hay casos donde hay empresas que dicen, no, esto, o sea, no me da, o sea, que se desesperan muy rápido, digamos, o que no están preparadas financieramente y Claro. dicen, esto no me da, esto así prefiero dejarlo ahí solo a ver si vende o no vende. Hay todo tipo de casos, pero hay empresas más serias que sí tienen presupuestado cuánto van a invertir y a cuánto tiempo esperan recuperar, pero es muy amplio, es muy amplio. Claro, y ya depende también de los factores propios de las empresas. Pero Tal cual. hay un punto común, que es un momento clave bueno, hay varios momentos claves del año, ¿no? Pero hay uno que todos conocemos. eh, Hay también problemas, ¿no? Pero sí que me quería detener en esos momentos clave del año, como es el Black Friday o unas campañas masivas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos brevemente qué pasa, cómo se coordina, cómo se gestionan esos picos de tráfico, esos picos de pedido y cómo de alguna manera también intentamos seguir dando esa buena experiencia hacia el cliente.
Claro, claro. Mira, desde mi perspectiva de agencia, te puedo decir que uno de los mayores beneficios que te da trabajar con Shopify, en este caso, es que si hoy recibes 10 visitas al día y mañana de golpe recibes 10,000, tu página va a funcionar exactamente igual. Porque Sí, justamente correcto. esa, sí, claro, y es uno de los principales beneficios que brinda Shopify, que es: tú no te preocupes por infraestructura, aquí estás cubierto. Tú preocúpate por tu negocio, porque venga esa clientela y tu producto y tal. Entonces, eso a mí me quita un peso gigante de encima. Yo conozco agencias que se dedican a otro tipo de plataformas que requieren mantener infraestructura, servidores, bases de datos, etcétera, que viven colapsos año tras año. O sea, y en efecto, o sea, la forma en que tú me hiciste la pregunta, como con esa preocupación, como cómo previenes esos picos, cómo te preparas, ellos la viven, yo no la vivo. O sea, yo hoy en día no la vivo y ninguna agencia de Shopify la vive, afortunadamente. ¿Qué sí hay que prepararse? Definitivamente del lado del cliente, que su operación esté preparada, y he visto también todo tipo de casos. Año tras año veo casos donde pareciera que ellos como que no confían en que van a generar tanto y se encuentran con el golpe de realidad, y la venta de un día la terminan despachando en 1 o 2 semanas en adelante. Y eso, en efecto, como bien dice, genera un tema con la experiencia. Ahora, hay clientes que han aprendido a prepararse incluso en eso, y que es algo que yo recomiendo siempre. No importa lo que sea, comunícalo, sé transparente desde el principio. Si tú sabes que no tienes la capacidad de despachar un Black Friday el mismo día, Avísalo. dilo, Claro. Sí, es avísalo. importante. Y siempre en todas las webs, bueno, en todas no, pero en muchas dicen, oye, debido a tal, vamos, y eso es Tal importante. cual. Es algo que, Incluso en la leyenda de cuando la gente va a escoger el shipping, ahí ponlo. claro, Toma en cuenta que por el alto tráfico de la temporada, tu pedido puede ser puede, entregado entre tanto y puede, tanto. exactamente. Tú no sabes lo que el usuario agradece eso, porque tienes que verlo del otro lado. Claro. Tú con eso, tú le estás quitando un peso de ansiedad gigante al cliente. Mm. Y ese peso de ansiedad que le eliminas al cliente te beneficia a ti, porque tienes menos contactos de atención al cliente, menos reclamos, menos correos preguntando dónde está mi pedido. Entonces, hay que tratar de ver siempre los dos lados. Mira, piensa como usuario. Claro. Entonces, del lado de agencia, digamos que el cliente está preparado o más o menos tiene una idea de cómo lo va a abordar. Del lado de agencia, nosotros para esas fechas siempre empezamos de 3 meses antes a empezar a advertirle y recordarle al cliente. Y somos muy proactivos con eso. ¿Qué estás pensando? ¿Qué tienes preparado? ¿Qué tipo de descuento vas a dar? ¿Quieres dar un código de descuento o vas a poner toda la página en descuento? Porque obviamente todo eso impacta técnicamente para nosotros. O sea, cómo te adecuamos tu sitio para que esté preparado para eso. Hay que hacer piezas publicitarias, hay que calentar la base de datos de email marketing, hay que segmentarla, o sea, hay que hacer una serie de acciones del lado de marketing que la gran mayoría se pueden anticipar. Y lo curioso, Javi, en esto es que todos los años pasa. O sea, tú sabes que todos los años viene, y aún así esperan a último momento para planificar, prepararse, etcétera. Entonces, tener eso mapeado desde antes es sumamente clave, y todo va a fluir súper bien. Sí, pero bueno, eso es como todo. Siempre, yo creo que todos los años va a pasar y siempre intentamos planificarnos un poquito antes, pero al final llegamos tarde, todo deprisa corriendo Sí. y bueno, o sea, pero nos apuntamos eso de que hay que empezar 2, 3 meses antes, hay que empezar a trabajar esas fechas claves si verdaderamente le queremos sacar un buen rendimiento. Y hablando Claro, de otros problemas, Elías, y sobre todo de retos que trae esta digitalización, has hablado también del tema del boom de la inteligencia artificial, ¿no?
y cómo nos tenemos que adaptar a todo esto. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde combatimos pues, todo el tema de las falsificaciones, abusos de marca y todo esto. ¿Cómo de serio es el problema de estas falsificaciones o vendedores no autorizados dentro de vuestro ecosistema? Mira, te digo que ese es un tema súper interesante porque curiosamente, así como esta región suele estar uno o dos pasos detrás de Europa y de Estados Unidos y Asia y tal, asimismo lo está para lo malo, para bien. Pero, o sea, por ejemplo, temas de fraude obviamente existen todos los días y uno como persona que está en el mundo del e-commerce todo el día sabe que para que haya fraude cero tiene que haber venta cero, porque si tú te ocupas en ver cómo frenas y cómo generas fricción, te estoy hablando ya de tema de pagos, ¿no? Sí, Y luego voy a entrar a lo que me preguntaste, pero si tú tratas de evitar al máximo el fraude en la fase de pago, lo que vas a crear es fricción a clientes que sí son legítimos y te quieren pagar. Entonces, ahí hay que ser preventivo, hay que ser malicioso, hay que tener herramientas que te ayuden con eso, pero al final no puedes sacrificar la venta, eso por un lado. Pero a lo que quería llegar es que acá en esta región, hasta hace relativamente poco, yo no había visto tanto esos casos que tú mencionas. Abuso de marca, falsificación de producto, incluso todo el tema de phishing, porque o sea, creo que ese es el caso quizá más grave que yo he venido a conocer en los último año, 2 años, es la capacidad que están teniendo los piratas o como le querramos llamar, de no solo falsificar un producto, sino falsificar una marca y un ecosistema entero. una web, una experiencia y cómo trafica Mira, con la te voy a audiencia. decir a qué nivel. Yo he llegado a ver tiendas falsas que corren mejor que la verdadera. Sí, sí. A ese nivel. Entonces, es una amenaza 100% real y muchas marcas o muchos empresarios no se la imaginan hasta que la viven. Es el mismo caso que cuando te hackean. Tú escuchas historia de, no sé quién lo hackearon, a no sé quién lo hackearon y tú sigues con tu mismo password de hace 15 años. Y cuando te pasa es que te das cuenta que es una realidad. Acá con el tema de falsificación de marca, abuso de marca, falsificación de producto, es exactamente lo mismo. Uno cree que está inmune hasta que te sucede. Entonces, acá ya yo he empezado a ver, es más, el retailer para el que yo trabajé antes de fundar la agencia lo vivió. Le montaron una tienda idéntica con otro dominio que estaba estafando a la gente. Entonces, eh, adelantándome a tu pregunta, para mí, herramientas como Smart Protection, que son proactivas a eso, porque mira, la realidad es que si tú no tienes una herramienta, la única forma de enterarte es cuando a un cliente le hacen un fraude y te va y te reclama a ti, Es y tú no correcto. tienes ni idea de qué te están hablando. Y ahí, pues, el impacto negativo que tiene a la reputación de la marca, o sea, ese usuario seguramente has perdido un usuario, porque ya de alguna manera dice, oye, yo ya no voy a volver a comprar porque ya no me fío, ¿no? Y eso de alguna Sí, manera impacta negativamente en el propio negocio, pero también negocio futuro, ¿no? De alguna manera, pues todo lo que es el valor de la marca. Y siguiendo total. con este tipo, de alguna manera crees importante, o sea, sobre todo cómo va evolucionando el entorno digital, que las empresas enfoquen y que tengan cierta estrategia para combatir este tipo de amenazas. Digo, o sea, una marca reconocida, y cuando hablo de marca, no solo marca tipo famosa, o sea, Nike, Adidas, etcétera, sino una marca corporativa, o sea,
por ejemplo, ese retailer para el que yo trabajé es una marca, o sea, su marca la reconoce todo el mundo, su nombre de su tienda, Mm. Walmart, etcétera. Es más, hasta Walmart, he visto casos de Walmart con sitios falsos creados en su nombre. Para mí es sumamente vital. O sea, si tú estás en ese nivel del juego, en ese nivel de tráfico, ventas, etcétera, protegerte por donde puedas es 100% clave en tu estrategia, tanto en la parte de fraude de pagos como en la parte de protección de la marca, porque yo todavía puedo entender a un emprendedor que está sacando adelante su marca, dándola a conocer, etcétera, y ese emprendedor es probablemente el que más lloraría si se la copian, Seguro. pero no tiene necesariamente la capacidad para herramientas robustas y avanzadas. Pero yo te digo, por ejemplo, nuestro emprendimiento, el de carnes, nos pasó un par de casos. Nos pasó que un restaurante se puso nuestro nombre, nuestra marca a propósito y nos tocó asesorarnos con abogado para mandarle una nota cordial diciéndole, hey, nosotros tenemos esta marca registrada hace tantos años, vas a confundir a nuestro cliente, tal, y logramos que el restaurante se cambiara el nombre. Después tuvimos otro caso donde una empresa grande, reconocida de la industria cárnica, empezó a usar nuestra marca como gancho para atraer clientes a su sitio. Y también nos tocó ver de qué manera tomábamos algún tipo de acción. Entonces, si a un emprendedor le puede llegar a pasar, ahora imagínate marcas grandes que no necesitan ni publicidad ni mucha cosa para ser encontradas. Es clave 100%. O sea, ya no solo, como tú dices, las marcas grandes, sino marcas pequeñas que a lo mejor un emprendedor que ha lanzado pues una línea de ropa y se ha viralizado. Hay muchas veces que incluso, fíjate cómo es, ¿no? Que al final el emprendedor se enfoca en eso, en poner a disposición su marca, en viralizarla, en intentar vender y no se ocupa de aspectos tan importantes como registrar su marca. ¿Qué pasa? Que hace inversiones grandes en marketing, al final pues esa marca crece y empieza a tener este tipo de problemas. Y claro, o sea, cuando incluso no tienes ni registrada tu marca ni nada de esto, pues ya la cosa se complica aún más, ¿no? Porque tienes a terceros que han registrado incluso tu propia marca adueñándose de tu marca, ¿no? Y fijaros pues el problema que te encuentras donde estás un poco ahí con las manos atadas, ¿no? Y yo te digo, no debe, o sea, para uno como emprendedor o empresario no debe haber nada más doloroso que perder tu negocio, tu marca o tu reputación por algo así. Porque si tú todavía escuchas, o sea, si tienes una historia donde creaste una marca, la levantaste, se viralizó, le estaba yendo súper bien, pero tú tomaste malas decisiones financieras o de qué sé yo y eventualmente fracasas, bueno, es una historia de fracaso emprendedor o fracaso empresarial, pero que tú tengas una marca con buena reputación, con buenas ventas, que le está yendo muy bien y se te dañe todo porque un tercero malicioso hizo algo así, o sea, el Es brutal. dolor debe ser muy fuerte. Es brutal, es brutal. Bueno, si te parece, Lía, vamos a abrir un par de preguntas, ¿vale? Que ya estamos cumpliendo horario, ¿vale? Claro. Voy a abrir aquí un momento. A ver, Elías, una pregunta para ti. ¿Qué retos te enfrentaste al cumplir las demandas de un salto tan grande en tu negocio? Entiendo que es en la parte inicial cuando explicabas eso, ¿no? Que de alguna manera creciste De muy rápido. pandemia. ¿Cuáles fueron Sí. esos retos? Súper buena pregunta y pues definitivamente era adaptarnos porque como dije, como estábamos en Shopify, el, el, la parte digital estuvo cubierta siempre. O sea, a nosotros no nos hizo ni cosquillas que hoy entraran 15,000 personas a la vez y que compraran 50 personas a la vez. Pero luego preparar esa cantidad de pedidos, despacharlos, etcétera, sí fue un golpe.
y no solamente en postventa, sino también en reposición de inventario. A nosotros nos llegó a pasar cosas como que hoy reponíamos 100 unidades de algo y ese mismo día se iban. Y teníamos gente reclamando que cuándo iba a haber de tal producto. Entonces, son cosas que, digo, obviamente el COVID hizo que uno viviera experiencias para las que nunca se imaginó estar preparado, pero en nuestro caso fue la agilidad, o sea, fue tener la capacidad de reaccionar rápido y de ser lo suficientemente ágiles para subsanar esos detalles. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué está fallando en la preparación de pedidos? Bueno, que solamente hay un par de manos. Bueno, entonces metamos dos pares más de manos. La venta lo estaba soportando. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, que nada más hay un motorizado. Ah, bueno, ¿qué empresa logística nos puede brindar servicio tercerizado para no fracasar en la entrega? Y así fuimos, al punto de mudarnos de un local de 20 metros cuadrados a un local de 100 metros cuadrados con 50 metros de cuarto frío, cuando lo que teníamos eran freezers así de casa. Pasamos a tener un cuarto frío industrial lleno de producto y todo eso fue pasando acorde a los meses, utilizando la misma venta, el mismo flujo de caja. O sea, fue como una reacción muy rápida, ágil, que luego trajo otros problemas, porque el inicio del fin de ese emprendimiento fue haber tomado una mala decisión por buscar la omnicanalidad, quizás sin entender si eso era lo que nos estaba pidiendo el negocio o no. Nosotros en ese momento quisimos creer que, y no estábamos tan equivocados. Lo que pasa es que ejecutamos, yo hoy en día te diría que ejecutamos mal. Nosotros sabíamos que cuando hubiera reapertura y que la gente pudiera volver a la calle, la gente iba a querer comprar en la calle. Y sí, seguramente el e-commerce se iba a mantener mucho más alto que lo que estaba antes de pandemia, pero no al mismo nivel, porque mucha gente quería volver a sus hábitos habituales, valga la redundancia, y nosotros nos empezamos a preparar para eso. El problema fue que dimensionamos una tienda física demasiado ambiciosa, claro, y nos comimos el flujo de caja, pero eso es para otra historia. Para otra. O sea. Bueno, Elías, esta es la pregunta ya más importante. Si alguien quiere saber más sobre Simplify o quiere contactaros y demás, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pueden contactarme a mí directamente por LinkedIn o por Instagram, por donde me encuentren, pero si no está nuestra página web simplify.agency, y ahí van a poder ver sobre nuestro trabajo, nuestros servicios y llenar un formulario para ser contactados. Literalmente yo le respondo a todo el mundo en menos de 24 horas. O Fenomenal. sea, no es el típico formulario de página web que queda en el olvido, es real, funciona de verdad. Y ya de ahí lo que hacemos es agendar una videollamada y empezar a conversar. Fenomenal, fenomenal, Elías. Sí, igual, si alguien quiere saber más sobre el mundo de las falsificaciones o necesita, oye, yo no sé si mi marca, si tal, tengo este problema que comentaba Elías, que comentaba Javi, pues igual, nos podéis contactar a través de la página de smartprotection.com o contactarme a mí directamente. Nada, agradecerte, Elías, gracias por tu tiempo, por dejarnos robarte, como te dije al principio, algo de conocimiento. Gracias por tenerte, es un honor y sobre todo tener un fundador que nos cuente un poco la historia también del inicio. Eh, que te vaya genial, estamos en contacto y aquí tienes tu casa para lo que necesites. Tienes Smart Protection y en cualquier momento que te podamos ayudar, pues bienvenido. Y Gracias, gracias a a, ti, Javi, un placer. Igual, igual. Y nada, gracias a todos nuestros asistentes, gracias por esta hora que nos habéis dedicado. Esperamos veros en la siguiente sesión de Top Boys, que será dentro de, creo, 3, 4 semanas. Así que muchas gracias a todos y hasta otra. Muchas gracias, Elías.